La galaxia había vivido tanto tiempo en paz que muchas civilizaciones comenzaron a creer que la guerra era solo un recuerdo antiguo. Durante miles de años, incontables especies inteligentes habían construido imperios de conocimiento y cooperación entre las estrellas. Planetas enteros estaban cubiertos por ciudades brillantes. Estaciones espaciales gigantes orbitaban alrededor de soles lejanos, y miles de rutas comerciales conectaban sistemas estelares como si fueran carreteras en un vasto océano cósmico. En ese tiempo de progreso y estabilidad, la violencia parecía algo primitivo, algo que pertenecía a los capítulos más oscuros del pasado galáctico. Mucho antes de esta era de tranquilidad, la galaxia había sufrido guerras devastadoras. Antiguos imperios habían luchado por poder y territorio, y en esas batallas algunos mundos quedaron completamente destruidos. Varias especies estuvieron a punto de desaparecer por culpa de su propia agresividad. Fue después de esos tiempos oscuros cuando las civilizaciones más avanzadas decidieron que la guerra no podía seguir existiendo. Así nació la Alianza Galáctica, una organización creada no solo para gobernar, sino para garantizar que la guerra nunca volviera a destruir la galaxia. La alianza estableció leyes estrictas que prohibían la construcción de grandes arsenales militares. Las flotas de combate fueron transformadas en naves de exploración. Las armas más poderosas fueron desmanteladas, y cualquier conflicto debía resolverse mediante diplomacia. Con el paso de los siglos, el sistema funcionó mejor de lo que nadie había imaginado. Generaciones crecieron sin ver jamás una batalla, sin escuchar historias reales de guerra. La palabra guerra empezó a sonar extraña, como un concepto lejano que ya no tenía lugar en una civilización avanzada. Ese largo periodo de estabilidad fue llamado la Era de la Armonía. Durante ese tiempo, la ciencia y la cultura florecieron de una forma extraordinaria. Civilizaciones que antes apenas podían salir de sus propios sistemas comenzaron a explorar regiones lejanas de la galaxia. Nuevas tecnologías permitieron construir ciudades flotantes, terraformar planetas enteros y viajar entre estrellas en cuestión de horas. La galaxia parecía haber alcanzado su edad dorada. Fue en medio de esa era pacífica cuando apareció una nueva especie entre las estrellas, la humanidad. Los humanos provenían de un pequeño planeta azul llamado Tierra, situado en una región tranquila del brazo de Orión. Durante miles de años habían vivido completamente aislados, sin saber que la galaxia estaba llena de vida inteligente. Cuando finalmente descubrieron el viaje más rápido que la luz y comenzaron a explorar sistemas cercanos, el descubrimiento de otras civilizaciones cambió su historia para siempre. El primer contacto entre humanos y alienígenas fue cauteloso, pero sorprendentemente pacífico. Los representantes de la Alianza Galáctica observaron a la humanidad con gran curiosidad. Era una especie joven comparada con las antiguas civilizaciones estelares, pero mostraba una energía y una capacidad de adaptación impresionantes. Los humanos aprendían rápido, se integraban con facilidad, y mostraban una curiosidad infinita por otras culturas. Su música, sus películas y sus historias comenzaron a difundirse por distintos mundos, fascinando a muchas especies. Sin embargo, había algo en la historia humana que hacía que varias civilizaciones antiguas se sintieran incómodas. Era su pasado. A diferencia de otras especies que habían alcanzado estabilidad antes de desarrollar grandes tecnologías, los humanos habían vivido miles de años de conflictos. La historia de la Tierra estaba llena de guerras entre tribus, guerras entre imperios, guerras mundiales que habían cambiado el destino del planeta. Para muchas especies de la Alianza, aquello parecía brutal y primitivo. Sin embargo, esos conflictos también habían creado algo único en la humanidad. Los humanos habían aprendido a sobrevivir en situaciones extremas. Habían desarrollado estrategias complejas para vencer enemigos más fuertes. Y lo más importante,
habían estudiado la guerra con una profundidad que ninguna otra civilización moderna poseía. Mientras la galaxia olvidaba lentamente la guerra, los humanos seguían estudiando su historia militar. Analizaban batallas antiguas, escribían libros sobre estrategia, y mantenían academias donde se enseñaban tácticas de combate, incluso en tiempos de paz. Para muchos alienígenas, esto parecía extraño, pero nadie lo consideraba peligroso. Después de todo, la humanidad también había elegido vivir en paz. Durante décadas, todo transcurrió con normalidad. Los humanos se integraron completamente en la comunidad galáctica. Sus comerciantes viajaban entre sistemas, sus científicos colaboraban con investigadores alienígenas y sus diplomáticos participaban en el Consejo Galáctico. Poco a poco, la humanidad se convirtió en un miembro respetado de la Alianza. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La primera señal de peligro vino desde una pequeña colonia científica ubicada en los límites exteriores del territorio de la Alianza. De repente, la colonia dejó de transmitir señales. Al principio nadie se alarmó demasiado. Las fallas de comunicación eran comunes en regiones alejadas del espacio. Una nave de investigación fue enviada para investigar la situación. Nunca regresó. Días después, otra estación minera también desapareció de las redes de comunicación. Luego una tercera colonia dejó de responder. Finalmente, varias sondas automáticas lograron enviar imágenes antes de ser destruidas. Las imágenes mostraban gigantescas naves desconocidas atacando sistemas enteros. Las estaciones orbitales eran destruidas en minutos. Las ciudades en la superficie de los planetas eran bombardeadas desde la órbita. Mundos que tardaron siglos en desarrollarse quedaban convertidos en ruinas ardientes. Los invasores provenían de más allá del borde de la galaxia, de regiones que ninguna civilización había explorado jamás. Más tarde serían conocidos como el Imperio Varkul. Y no habían venido a negociar, habían venido a conquistar. Las flotas Varkul estaban diseñadas para la guerra. Sus naves eran enormes, oscuras y cubiertas de grandes cargas pesadas. Sus tácticas eran rápidas y brutales. Primero destruían la comunicación, luego eliminaban las defensas orbitales y finalmente atacaban las ciudades principales. En pocas semanas, varios sistemas estelares habían sido completamente conquistados. La Alianza Galáctica entró en pánico. Durante siglos, sus flotas habían sido utilizadas principalmente para exploración y comercio. Sus armas eran limitadas, pensadas solo para defensa básica. Sus tripulaciones nunca habían enfrentado un combate real. Cuando la primera flota de la Alianza intentó detener a los invasores, la batalla terminó en desastre. Duró menos de una hora. Las naves Varkul atravesaron las defensas con facilidad. Sus armas perforaron los escudos enemigos y destruyeron varios cruceros en cuestión de minutos. Algunas naves de la Alianza incluso fueron abordadas y eliminadas desde adentro. La derrota fue total. Por primera vez en siglos, la galaxia comprendió algo aterrador. Había olvidado cómo luchar. Mientras los Varkul continuaban avanzando sistema tras sistema, el Consejo Galáctico convocó reuniones de emergencia. Líderes de cientos de civilizaciones debatían desesperadamente sobre cómo detener la invasión. Pero nadie tenía respuestas. Fue entonces cuando alguien mencionó algo que nadie había considerado seriamente: la humanidad. Al principio, muchos se mostraron escépticos. Los humanos eran todavía una especie joven en la comunidad galáctica, pero sus registros históricos revelaban algo importante. Los humanos entendían la guerra. Cuando la Alianza pidió ayuda a la Tierra, los representantes humanos escucharon atentamente todos los informes sobre la invasión. Hologramas de planetas destruidos flotaban en el centro del consejo. Cuando terminó la presentación, todos esperaban ver miedo en los rostros humanos. En cambio, el comandante humano simplemente preguntó si había más datos disponibles.
Durante horas, analistas humanos estudiaron cada grabación de combate y cada registro de sensores. Analizaron las formaciones de las flotas enemigas, sus patrones de ataque y sus tiempos de reacción. Al día siguiente, el comandante humano habló ante el consejo. Dijo algo que nadie esperaba escuchar. Dijo que podían ganar la guerra. Un embajador alienígena preguntó con incredulidad cómo era posible. El humano respondió con calma que la galaxia había olvidado cómo funcionaba la guerra, pero la humanidad no. Semanas después, la primera flota humana llegó al frente de batalla. Sus naves eran muy diferentes a las de la Alianza. Eran más pesadas, más resistentes, y estaban cubiertas con gruesas capas de blindaje. Grandes cañones electromagnéticos sobresalían de sus costados,